puñado de hombres y mujeres reconocerte esta noche como nuestro único Dios, el Creador del cielo y la tierra. Señor, que tu Espíritu Santo sea revelado en este momento en los corazones de cada uno de nosotros. Cierra mi boca, Señor de hombre, y Señor, toda la autoridad es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos hemos oído esta frase, que estamos viviendo la gracia de Dios, no la ley, ¿verdad? Cuando se sube en un avión, todo corresponde a leyes. Hay leyes físicas, leyes espirituales que rigen todos. Desde el principio, en Adán, Dios le puso normas y leyes. ¿Cuál fue la ley que le dijo a Adán? De todo árbol podrás comer, excepto de esto, ¿verdad? Sí. ¿Le puso una ley? Sí. ¿La quebró? Sí. Las leyes no son para quebrarlas, porque hay consecuencias. Entonces, todo corresponde a una ley. Incluso si vas en un carro, vas rompiendo la presión, pero vas rompiendo la presión. Si te subes a un avión, en el momento que te subes al avión, si va a despegar, sientes la gravedad. ¿Qué se necesita para romper esa ley? Una fuerza más fuerte. Por ejemplo, un avión rompe la gravedad, ¿verdad? Rompe la gravedad. Y cuando te dicen, empieza el descenso, baja la velocidad del avión y solito la gravedad lo va bajando. Esa es la ley. En el mundo espiritual también hay leyes, ¿no? Por ejemplo, en la época de Jesucristo, el pueblo judío estaba bajo una ley civil que era de los romanos. Ellos tenían sus leyes, pero en ese momento, como dependían de Roma, entonces no podían matar ellos a Cristo porque tenía que ser juzgado por Roma. Y recuerdan que dijo Pilatos: la ley de Roma no encuentra pecado alguno, falta alguna de este hombre, pero queremos que lo mates, decían los judíos. Mátalo. Esa era la intención. Tenían que quebrantar una ley, pero Roma no encontraba cómo acusarlo, ¿verdad? Cómo matarlo. Y entonces, cuando muere Cristo, lo sentencian bajo qué ley. Acuérdense que los judíos decían que había blasfemado, ¿verdad? No blasfemia. Los romanos, y le decían a la Roma que era un revoltoso. Entonces, Roma no encuentra forma de castigarlo. Y entonces se lava las manos y lo entrega a los judíos. Pero los judíos no podían matar. Entonces muere en manos de Roma sin que Roma lo haya condenado por una ley judía. Qué increíble, ¿verdad? Pero en la escritura en Adán se quebrantó una ley y comenzó a abundar el pecado. Bueno, viene la historia y llegamos a la época de Moisés. Dice que en Moisés comienza a regir otra ley. Pero vámonos a Gálatas 3:23. ¿Quién está en cabina? Carlos. Gálatas 3:23 y 24, por favor. Cuando Pablo está tratando de... Pablo era un conocedor de la ley romana y de la ley judía. Acuérdense que Pablo era un capitán del ejército y su ley, él estaba aplicando la ley. Incluso decía que él creía que la ley era lo correcto. ¿Quién quiere leer esto? Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué hace la ley? Dice Pablo, la ley nos llevó como si fuéramos a la escuela. Nos enseñó que solamente con Cristo podríamos
tener la gracia, la salvación. Romanos 6, 17, por favor. 6, 14. Si alguien lo tiene, me lo ve. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido. Un favor, ¿verdad? Cuando a un prisionero en Estados Unidos lo van a condenar, está condenado a muerte, pide la gracia, pide un favor. O sea, él es culpable, pero le está pidiendo al presidente un favor, no me mate. ¿Y de quién? Él decide de quién, a quién le otorga la gracia y a quién no. La Escritura sí dice también que Jesucristo es misericordioso del que Él quiere tener misericordia. Ahora, si todos nos regimos bajo la ley, ¿me busca 7:7 por favor, Carlos? Fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no hubiera semáforos? Sería un caos, pero ¿sería motivo de infracción? No, porque no hay ley, no hay semáforos. Entonces, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir una ley y poner un semáforo y decirnos que si te pasas, entonces serás castigado. Pero si no hay ley, decía Pablo, yo a causa de la ley conocí la codicia. Entonces, ¿la ley qué te enseña? ¿Tus errores? Claro. ¿Qué dice 7:7? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué nos enseña, por ejemplo, en un hogar? Las normas, las leyes, las reglas. Entonces nos enseña, ¿qué pasa si al niño pequeño, recién lo estás educando, lo dejas hacer lo que sea? Te va a tirar toda la comida, ¿o no? El bebé tira la comida. ¿Por qué? Porque él no conoce que es malo. Pero si tú le comienzas a decir no, y no, esto es malo, esto es malo, esto es malo, va a llegar un momento que le vas a dar un manocito y entonces él va a entender que lo que está haciendo es malo y no lo vuelve a hacer. Esa es la ley, ¿verdad? La ley nos va a enseñar en qué estamos equivocados. ¿Todos pecamos? Sí. Dice la Escritura que sí. Ahora, ¿la ley es mala? Versículo 12, me lo pones por ahí. Fíjate, hemos abusado de la ley. Nosotros hemos abusado de la ley. ¿Qué dice el 12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo y bueno. Si nosotros vivimos bajo la gracia, ¿podremos pecar? Si la ley nos enseña nuestro pecado y el pecado es muerte, ¿podríamos pecar? Sí, no. De por el sí. Dice que no hay justo ni aún uno. Le comentaba yo a Miguel esta semana que estábamos hospedados en una casa en Houston y enfrente de la casa llega el camión de paquetería y deja los paquetes afuera de la casa. Yo como mexicano me dieron ganas de agarrar uno. Pero ahí la ley es cárcel, ¿verdad? Entonces, respeta uno la ley, porque es un país de leyes y ahí se ejecuta la ley. Entonces, hay respeto en las cosas. Por ejemplo, los jardines, si los jardines no los trabajan, no los cortan, pues llega una multa, ¿verdad? Entonces, la gente cuida el jardín, por eso se ven los jardines bonitos, porque es un país de leyes. Y vemos países de leyes, Japón, ¿no? En 2018, un asesinato doloso en todo un año. Uno. Increíble, ¿no? ¿Qué sucede? Vámonos para Japón, ¿no? Porque se aplica la ley. Y entonces, ¿qué sucede cuando no se aplica la ley? Se desborda. Por eso dice que la ley es
santa, la ley es buena. Nosotros debemos estar bajo la ley. Como cristianos debemos de cumplir la ley. ¿Para qué trae la ley en nuestras vidas? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que quería un pueblo santo para él? Lo quiero para mí. Después de que vivían 400 años en cautiverio, imagínense cuántas generaciones, por lo menos 5 generaciones, ¿verdad? 5 por lo menos. 5 generaciones que habían perdido, conocían de la historia, pero habían perdido su identidad. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, después de la revolución, ¿qué sucedió? Pues todo el mundo traía pistola, todo el mundo era armado y todo el mundo se creía muy. Pero se aplicó la ley fuga, ¿eh? Empezaron la ley a matar a mucha gente. Entonces la gente guardó sus pistolitas, sus chisperas y sus resorteras y se alineó. Entonces la ley es buena. La ley en México debe ser aplicada, ¿verdad? Porque es buena. Pero si no se aplica, se desborda. Yo me acuerdo que, no quiero meterme en política, pero dijo el presidente Calderón que la ley, que la maldad se había desbordado como una guitarra, como una cuerda de guitarra. Cuando me hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué? Dice, se destempló, comenzó a alocarse, como la guitarra ahorita, que se empezó a alocar al principio, ¿verdad? Se alocó y comenzó a hacer lo suyo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Requintar la cuerda, ¿o no? Y entonces ya se alinea uno. Una vez lo pueden multar, pero ya 2 veces ya no. Si ya, póngase abusado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? ¿Ellos bajo qué ley se habían criado? No, bajo la ley del faraón. El faraón era su Dios, el egipcio, ¿verdad? Bajo la ley civil, aunque conocían su historia judía. Por eso alguien de ellos clamó a Dios. Había una profecía que Dios iba a rescatar a ese pueblo. Y alguien clamó a Dios, pero no conocían a Dios, fíjense. Son generaciones que no conocían a Dios. Yo me pongo a pensar, mi generación, yo vengo en la primaria de una escuela marista. ¿Cuál era mi mentalidad? Yo conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Creía conocer a Dios. Si tú sales a la calle, todo el mundo dice, no, Diosito está conmigo, Diosito está conmigo. Pero no conocemos a Dios. Si conociéramos realmente a Dios, no habría maldad. Porque la ley nos da identidad. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, primero lo que hace es que se presenta ante Faraón. Acuérdense que Faraón se creía Dios. Él era Dios para el pueblo de Egipto, ¿no? Y entonces, el Dios de los judíos, nuestro Dios, tenía que presentarse como algo muy poderoso. Y comenzó las plagas. Las primeras plagas, el mismo Faraón y sus magos, sus brujos, dijeron, nosotros también la hacemos. ¿Sí recuerdan? La misma serpiente. Entonces, Dios, su carta de presentación era eso. Su última plaga, ¿cuál fue? ¿Qué había hecho el diablo con Adán? Con su hijo Adán. ¿No era hijo de Dios? A su imagen de Dios. Él lo formó y él lo creó. Le dio la vida. Lo hizo pedazos. ¿O no? Se lo acabó. El mismo Dios los tuvo que desterrar. No lo mató. Se pudo haberlo matado, pero no amaba. Simplemente lo desterró. Pero el diablo hizo de las suyas. Y en esta ocasión mueren los primogénitos. Porque la petición de Dios con Moisés al faraón es: deja ir a mi pueblo. ¿A qué? A que me adore. A mi pueblo. Ya tengo un pueblo que está bajo tu ley, tu camino, tu orden. Déjalo ir. Me estoy presentando ante ti. Te estoy presentando que soy más poderoso que tú. Y
Y la última plaga va contra tus hijos. Y mató a sus hijos, mató a su hijo del faraón. Entonces lo deja ir. Pero el pueblo de Dios no conocía a Dios. Vio las maravillas y se emocionó y dijo, el Dios que nos llama a Moisés. Acuérdense que Moisés le pide el nombre de Dios. Le dice, dime quién es, porque no te conocen. ¿Cuál es tu nombre? Si yo voy y le digo es Dios, pues ¿quién es? Si hay tantos dioses. El pueblo de egipcio tenía muchos dioses. Como en la actualidad, ¿cuántos dioses hay en México? ¿Cuántos dioses hay desde los aztecas? ¿Verdad? Si vemos cuántos dioses, por ejemplo, la India, dice que tiene más de, no quiero decir el número de 300 dioses. Todos son dioses. Entonces, todo es Dios. Si tú tienes un problemita, se te cruza un carro, ya haces un Dios. El Dios de la calle, y ya le adoran a ese Dios por el temor, ¿verdad? Porque viven sin Dios. Bueno, el pueblo de Israel vivía sin Dios, no lo conocía. Bueno, uno puede decir, pero ¿cómo? Si era el pueblo que ya Dios había elegido. No lo conocían. La prueba está que renegaban de Dios. La primera prueba, ¿cuál fue? El mar. ¿Se acuerdan? El mar. Mejor nos hubieras dejado como estábamos. El reclamo. Estábamos mejor como estábamos. Nos trajiste a matar. No conocían a Dios. Conocían el poder del supuesto Dios que era el faraón. Y venía con carros a caballo. Y le tenían más respeto a él que al Dios que lo estaba liberando. Y luego vienen otras pruebas. Por ejemplo, viene la prueba cuando ellos van en el mar, en el desierto, y no encuentran agua. Y luego llegan a un lugar y hay una agua. Eran guiados por Dios. Eran guiados por Dios. Llegan al agua y el agua era amarga. Y comienzan a renegar. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor. Y siempre mejor estábamos allá. ¿Y a dónde te lleva Dios a veces? Al desierto, a ser probado. A nosotros no nos gusta el desierto. Pero llegamos a un punto donde tenía que poner orden Dios. Y entonces llegan al monte Sinaí. Piensen en esto. Iban sin ley y sin conocer a Dios. Hacían lo que querían. Hacían lo que sabían de los egipcios, lo que les habían enseñado. Y llegan al monte, y a las faldas del monte abajo, Dios se presenta en el monte, y con truenos y relámpagos. Y entonces el pueblo dice, no, ve tú, Moisés, habla con él y haremos todo lo que Dios quiere. Pero abajo en el valle vivían, según un historiador, un rabino de nombre muy raro que no me lo aprendí, dice que estuvieron ahí alrededor de un año. Piensen esto, un año, 2 millones o 3 millones de personas comiendo, con ganado, con pastos, en el desierto. Era majestuoso, ¿o no? Grandioso. Y Dios comienza a traer leyes y normas. Por ejemplo, hay leyes religiosas que muestran el carácter de Cristo. Hay leyes civiles que muestran la forma de comportarse en ese entonces. Por ejemplo, miren, si fueran 3 millones de personas, sus necesidades básicas, tenían que llevar una estaca y hacer un hoyito y ahí hacer sus necesidades. Imagínate, un año 3 millones de personas. Vete a la feria y ve cómo termina la tarde, ¿verdad? Ahora, 3 millones de personas tenían que venir normar todo eso. Y Dios comienza a darles normas y leyes. Pero dentro de esas normas hay unas leyes morales. Quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 20. ¿Saben cuántas normas les dio Dios en ese entonces?
más de 600 normas de comportamiento. Primero, Deuteronomio 5:26, por favor. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 5:26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Ah, Dios se está mostrando a ellos. ¿Cómo? Con voz de fuego. ¿Ah? ¿Qué dice Daniel cuando vea al Señor? Tiene una visión que se le aparece el Señor, dice que su voz era como de fuego, era como espada de doble filo. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis Juan cuando tiene la revelación de Jesús? Que su rostro era como de fuego. Y aquí se les está presentando Dios en el monte. Pero el pueblo dice, nosotros no vamos a vivir, mejor ve tú ahí. El 29, por favor. Fíjese lo que dice el Dios de ese pueblo, que ese pueblo está conociendo a su Creador. Quisiera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, ¿qué hacen los mandamientos y las leyes? ¿Nos va a ir bien a nosotros? ¿Y a quién? A nuestros hijos. Sí cumplimos la ley, ¿verdad? Ahora dice la Escritura que no hay nadie que la haya cumplido. Unos hemos fallado en 1, en 2, en 3, y hay personas que fallan en los 10, ¿verdad? Pero no hay nadie. El único que las cumplió como hombre, ¿quién fue? El único que puede juzgar. No hay quien diera, esto lo está diciendo Dios, si tú tuvieses ese corazón para guardar sus mandamientos, ¿cómo te está viendo Dios? ¿Con qué ternura te está viendo Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando guardes esos mandamientos? Que te vaya bien a ti, y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. ¿Me puedes poner ¿cuál vimos? El 29, ¿verdad? Sí. El gran mandamiento. Ahorita entramos a los mandamientos. Deuteronomio 6, versículo 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Adelante, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién se lo está diciendo? Dios. ¿Qué es lo más importante? Cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? ¿El mismo mandamiento? Este mandamiento se resume todo, ¿verdad? Todo. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, ¿guardaremos los demás mandamientos? Sí. El siguiente, por favor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todos lados. Si nosotros logramos cumplir ese gran mandamiento, ¿cómo nos va a ir? Bien. Si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, ¿cómo nos está yendo como país? Entonces, ¿a dónde tenemos que venir? A los mandamientos, para obtener la gracia de Dios. Si no tenemos los mandamientos, no podremos obtener la gracia de Dios. Y entonces está Moisés y Dios le dice, ven, te voy a dar unas tablas para que se las des a tu pueblo. Éxodo 20, por favor. Y nos vamos a los mandamientos.
ya me ganaron la predicación. ¿Qué fue? Éxodo 21. Éxodo 21, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Sí, por favor. yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿Cómo se presenta Dios? ¿Como Jehová qué? ¿Dios de quién? ¿Por qué no dijo, yo soy Jehová vuestro Dios? ¿Por qué habla de ti? ¿Personal? ¿Será de Miguel, de Lara, de cada uno de nosotros? ¿Nos está hablando a nosotros? Ahí pon tu nombre, Juan, pon ahí Daniel, pon tu nombre. Porque esta parte es clave. Si nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, entonces guardaremos sus mandamientos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, no entendía qué era lo que pasaba. Y lo vamos a ver más adelante. Él está diciendo, yo te saqué, no hay otro Dios. ¿Por qué hace la aclaración que Él lo sacó? Es muy fácil olvidarnos cuando Dios nos ayuda en un problema, cuando ya estamos del otro lado, nos olvidamos muy fácil, ¿verdad? Ya estamos del otro lado. Y te dice, nunca te olvides de los beneficios que ha hecho el Señor contigo. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Te has olvidado? Versículo 3. no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y el 4? El 4 dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está tratando de hacer con nosotros? ¿Cómo sabemos realmente si le pertenecemos a Dios? ¿Por qué les dice no te hagas imágenes? ¿Cuál era la mentalidad de ese pueblo? ¿De dónde venían? Venían de ídolos. Ellos querían un ídolo, ¿verdad? Querían una imagen. Habían tomado a Moisés como una imagen. Por eso cuando Moisés bajaba con el rostro resplandeciente, se cubría. Cuando ellos dejan de ver a Moisés, entonces piden un Dios que los saque. Aunque habían escuchado su voz, Dios tenía que cambiarles el chip, romper sus esquemas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cambia nuestra historia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Aquí le está dando en estos mandamientos, son 4 mandamientos de la identidad de Dios. ¿Me pones el siguiente, por favor? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué hizo? Una consecuencia, ¿no? O sea, soy celoso. Ya te está advirtiendo, soy fuerte y celoso. Conmigo no vas a jugar, está diciendo Dios. Y si tú no sigues adorando a otros dioses, tus generaciones, vas a traer maldición a tus generaciones. ¿El siguiente? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno puede leer estos primeros mandamientos y pasar inadvertido que Dios le está dando una identidad. Por ejemplo, ¿cuál es la identidad de ese pueblo nuevo que estaba en sus inicios? Todos los pueblos eran politeístas, adoraban muchos dioses. Pero este pueblo tenía que adorar a un solo Dios. ¿Es una identidad? Por ejemplo, como cristiano, cuando recibes a Jesús, ¿le vas a bailar a charmo? ¿O ya tienes una identidad? Comienzas a sacar las cosas que tenías de tus abuelos, tus patas de conejo y todas tus campuditas y todo lo demás. El
el dios de la luna y del sol, y lo comienzas a sacar, te está dando una identidad. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿El venir a la iglesia, el traer una Biblia, te da una identidad? Sí. Socialmente sí. La gente dice, ay Ricardo, qué santo es, trae su Biblia a todos lados. Pero no es una identidad espiritual. La identidad espiritual, ¿cómo la obtienes? Obedeciendo sus mandamientos. Tú puedes vestirte con tu camiseta del Pachuca y no ser el jugador del Pachuca. Nada más tener una identidad. Dice, ese anda vestido del Pachuca. Así somos los cristianos. Muchos andamos vestidos de cristianos, pero no tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Entonces, lo que está haciendo Dios, por eso es tan importante. Por eso el apóstol Pablo dice, la ley es santa. Pero si la ley me muestra el pecado, que soy un pecador, ¿por qué es santa? Porque me está dando una identidad de hijo de Dios. Y así vemos cada uno de estos, de los 10 mandamientos, que nos está dando una identidad. Había mandamientos, por ejemplo, que en otros pueblos tenían ya, el no matarás, el no robarás, o sea, ya lo traían. Pero estos mandamientos son de identidad. Nosotros tenemos que adorar a un solo Dios y vivir bajo sus reglas. Vivir allá afuera. Aquí adentro de la iglesia, pues es muy bonito vivirlo, pero allá afuera no, en nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Está Moisés en la parte, está en la presencia de Dios, y dice la Escritura que Dios mismo está escribiendo con su dedo las tablas. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? ¿Mandé? Observando, adorando. ¿Qué decía David de la ley? ¿Alguien recuerda? ¿Qué decía David de la ley? Decía, la ley es mi delicia, me deleito de día y de noche. La ley, dice el Salmo 119, la ley levanta mi alma, porque he entendido que es como miel a mi sentir. La ley me mueve, me hace sentir. Ahora vámonos a Josué 1.8, 1.7, por favor, y 1.8. ¿Qué pasa con la ley? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hasta ahí un tantito. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Queremos la bendición? Sí. ¿Y por qué a veces no nos salen las cosas como fueran, como quisiéramos? ¿En algo tenemos fallando? Conforme a la ley, es una promesa, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a tu hijo? Imagínate que tu hijo se acaba de recibir o anda buscando trabajo, ¿no? Es un joven o una jovencita. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo que le darías? Aquí está la clave. ¿Quieres que Dios te bendiga? Muchas veces decimos, vamos a orar, sí, pero primero tenemos que guardar la ley, ¿o no? Métete a guardar la ley y entonces todo lo que tú hagas prosperará. Si Sebastián guarda los mandamientos y adora a Dios solamente, va a vender libros y va a hacer otros libros y va a hacer otros libros y al rato no nos va a saludar. Es lógico, ¿verdad? Pero aquí está la clave de la bendición. Guarda, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué es lo más fácil? No apartarse. Por eso Dios le está diciendo a Moisés. Por eso el rey David lo entendió. ¿Qué le pasó al rey David cuando se apartó de la ley? Pecó. ¿Y qué le sucedió? Pecó con una mujer que era casada. ¿Recuerdan? Quedó embarazada. Se volvió el mentiroso y el asesino.
y adúltero. A ella no la amaba. Ella la tomó y se tuvo que casar con ella, y el hijo de ella fue el rey, Salomón. Y en la historia está plasmado: Salomón, hijo de Urías, ¿cómo se llama? Betsabé, mujer o mujer de David. ¿A quién se le otorgó el reinado, aunque no estaba presente? A Urías. ¿De quién es hijo espiritual Salomón? De Urías. La Biblia lo dice. Si no diría Betsabé, mujer de David, pero no, mujer de Urías. Fíjate lo que perdió. Por eso David dijo: Señor, ahora en tu ley me deleito de día y de noche. Ahora guardaré tu ley. ¿Qué pasa con las primeras tablas? Las escribe Dios con su mano. ¿Puedes pensar en eso? ¿Qué hace Moisés? Las rompe. Cuando Dios le dice: mira, baja, porque tu pueblo que sacaste, fíjate lo que dice Moisés, el pueblo que tú sacaste está adorando a otros dioses. ¿Quién sacó a ese pueblo? Dios. ¿Por qué le dijo a Moisés: tu pueblo? Lo desconoció. ¿Por qué? Porque me desconocieron a mí. Hicieron un becerro de oro y en ese momento desconoció a ese pueblo. Se apartó totalmente. ¿Qué hicieron? Por eso les digo que no conocían a Dios. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? No llegaba el Señor y entonces le dijo a Aarón: haznos un Dios para que nos guíe. Haznos. ¿A quién se lo pidió? A un hombre. Pero a un hombre, a final de cuentas. Hazme un Dios, como si tú fueras y compraras un santito. Hazme un Dios a mi gusto, que se parezca a mi tía. A tenerlo ahí, de perdida, para que se parezca. Hazme a mí uno. La idolatría. Dios ya desconoció a ese pueblo. Y les dijo a Aarón, que era el sacerdote, que él sí lo conocía. ¿A poco no? Él sí lo conocía. Les dijo, les quitó los zarcillos de oro, y entonces dice que con buril les hizo un dios, un becerro de oro. Él mismo con sus manos los hizo. Él se estaba proclamando como un gran hombre, porque él hacía dioses. Y entonces llega Moisés, enojado, con las tablas de la mano de Dios, tablas inquebrantables, leyes inquebrantables. Cuando el rey declaraba una cosa, la escribía, ya no había vuelta para atrás, no había perdón, ¿verdad? Entonces Moisés las quiebra y se enoja con Aarón, y Aarón dice: es que me pidieron. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban en orgías, porque eso hacían cuando adoraban a los dioses en Egipto, porque los egipcios es lo que hacían, adoraban a sus dioses, a sus becerros de oro, y hacían fiestas de 8 días o de meses, y era un pachangón. Entonces ellos querían la fiesta. A veces nosotros queremos regresar a la fiesta, Es muy fácil regresar a la fiesta, pero nos desconoce Dios. Ellos estaban en fiesta, quiebra las tablas, y entonces Dios se enoja, y Moisés le reclama a Aarón, y Aarón dice: pues yo ya nada más lo puse en el fuego y salió. Chismoso, Él lo hizo, pero siempre queremos justificar. Es que esto es la naturaleza humana, en lugar de decir: pues sí, la regué, punto, se acabó. Le pido perdón a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Regresa al monte. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Voy a sacar de ti una gran nación, voy a matarlos a todos. ¿Él lo podía hacer el Señor? Sí. Pero es un Dios malo. Él es Dios.
No es tus pensamientos, no son sus pensamientos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Él es Dios. Voy a acabarlos. Y Moisés dice, no lo hagas. No vaya a decir tu nombre, ¿cómo va a quedar? Que lo sacaste a morir. Perdónanos. Y entonces Dios le dice, está bien. Ahora escribe tú unas tablas. Y entonces Moisés dice que prepara las tablas y se va al monte con el Señor y Dios les dicta las tablas. Ahora están escritas con la mano del hombre. ¿Qué nos enseña esto? Las primeras tablas nos enseñan el potencial que Dios veía en nosotros para darnos todo el reino. ¿Qué nos dijo Jesús? Cuando Él dijo, mayores cosas harás que yo. ¿Así lo dijo? ¿Cómo nos ve? Con un potencial increíble. Así nos vio Dios, así estaba viendo Dios a su pueblo. Ellos, por eso la ley es santa, nos va a llevar a santificar para que sean a imagen mía. Pero había un problema. Como Dios lo había escrito, difícilmente había perdón. Porque cuando el rey declaraba algo, era lo que es y se acabó. No, el rey no podía echarse para atrás. Las segundas tablas llegan con el potencial del hombre, imperfecto. Y entonces Dios puede tener misericordia de nosotros. Porque fueron escritas con las manos de Moisés. ¿Por orden de Dios? Sí, pero las manos de un hombre. Y entonces Dios redime al pueblo de Israel. ¿Qué sucede con el pecado del hombre? ¿Qué sucede con Jesucristo? ¿Cumplió la ley? Sí. Ahora, en la época de Jesucristo, en nuestra época, ¿debemos de cumplir la ley? Porque si no, ¿qué diríamos? Viva la fiesta, dame una media chance de pecar. ¿Qué pasaría si hubiera eso? ¿Acaso Dios me perdona? ¿Algún día se te ha venido a la mente eso? Pues Dios es bueno, Dios me va a perdonar. ¿Se te ha venido a la mente? Hubo un silencio, no digo. Pero seguramente sí. A Dios me va a comprender. ¿Dios te comprenderá? ¿O quieres torcerle el brazo a Dios? La ley es santa. Dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué es lo que ha traído maldición a nuestro querido país? Desobediencia. Acabamos de ver en Veracruz que le dicen, están retando al gobierno. Es que bárbaro. Ya. O sea, la maldad retando al gobierno, ¿no? Desobediencia. Sí. Pero ¿qué es lo que ha traído eso? ¿Cuál es el inicio de eso? No te harás imágenes. No conocer a Dios. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios? Cumplir un mandamiento. El mandamiento que Jesús nos dejó. ¿Cuál fue? Ir, predicar el Evangelio. ¿Es una orden? Sí. Es una orden. Donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar, que tu boca, el día de hoy, de mañana, de pasado, hable de Dios. Predica el Evangelio. Jesús cumplió el mandamiento. Todos los mandamientos. Nosotros no los hemos podido cumplir. Pero podemos cumplir el que nos dejó. Ir y predicar el Evangelio a toda la tierra. ¿Lo podremos cumplir? ¿Nos dará identidad de hijos de Dios? O venir a la casa de oración nada más los sábados de vez en cuando. O ver este enlace, ¿nos dará identidad? O predicar el Evangelio nos está dando identidad. A lo mejor es mejor no venir, pero predicar. Bueno, predicar el Evangelio. Que nuestro corazón esté lleno. Por eso dice el Señor, yo quisiera que ese corazón esté lleno de lo que dice.
de mi temor. Vamos a orar, ¿sí? Ponte de pie. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si hay algo en que pudiéramos haberle fallado, yo quisiera que hiciéramos una reflexión. ¿Habrá algo en que le hemos fallado? ¿Puede pasar, Daniel, por favor? ¿Habrá algo que le hemos fallado? Por mi parte, sí. A lo mejor no he cumplido varios mandamientos. A lo mejor no entendía la ley de Dios. Pero Dios ha estado últimamente tratando conmigo diciendo, alíñate, 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 alíñate. No podemos quebrantar la ley de Dios. Vivimos bajo la gracia, su misericordia. Él nos tiene vivos, nos tiene bien. Hay personas que ya están perdidos totalmente, que Dios ya no quiere nada con ellos. Con nosotros sí, la prueba está que tú estás aquí, porque Dios todavía ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no regresa al monte y le pide perdón a Dios por el pueblo? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido todo un pueblo, 3 millones de personas. Se hubieran acabado. Seguramente Dios hubiera tomado otro pueblo para sí. Pero Dios tiene misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú veniste a redarguirnos, a corregirnos, a alinearnos. Tú eres el Dios vivo en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, unidos, tu palabra dice que si 2 o más se ponen de acuerdo, tú nos escuchas, tú estás aquí. Ahora te pedimos que nos redarguyas. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que nos falta, Señor, para corregir nuestra historia? Si hay algo que estorba nuestra relación como tus hijos, háblanos, Señor. Háblanos. Muévete, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estorba, Señor? Tú lo ves todo, Padre. Tú querías un pueblo santo, Señor, y el pueblo te falló. Hoy te pedimos por nosotros, por nuestros hijos, Señor, por México, Señor, por nuestro país, Señor. Así como Moisés clamó por un pueblo, escúchanos, Señor. Hoy te pedimos por nuestro país, Señor, la tierra que tú nos diste. Dios, te pedimos perdón por tanta anarquía, por tanta maldad, por tantos muertos, por tantas violaciones, Señor. Así como el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses y estaba en fiesta, Señor, y tú te molestaste, así hoy te pedimos perdón, Señor. Tú puedes cambiar las cosas. Tal vez aquí haya un justo, una persona de buen, que tú lo puedas escuchar, Señor, como escuchaste a Moisés. Escúchanos, Señor. Ayúdanos como país, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor.